Bé, estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítacat, mitjà que treballa i col·labora directament amb la xarxa Barcelona Antirumors i també amb el Siemen. I avui ens acompanya la Fina Íñiguez Abad, ella és codirectora del Festival de Cinema Budista de Catalunya, en representació de la Fundació Dharma Gaya. Bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Bé, doncs aquest festival que neix el 2022, que neix a Catalunya i que té com a objectiu acostar a tots els públics el budisme i els seus valors, com la no violència, la interdependència de tots els éssers vius i el respecte pel medi ambient, té una programació acurada, oferint pel·lícules i documentals de creació recent amb diferents mirades sobre temes d'actualitat. El festival té una perspectiva de continuïtat com a bienal. També, doncs, bueno, Fina, fent aquesta petita introducció, m'agradaria que ens expliquessis com va sorgir aquesta iniciativa i qui més participa. Bueno, pues curiosamente el Festival de Cinema Budista de Cataluña, la idea surgió en Hong Kong, ¿no? Porque allí es resultado de una serie de iniciativas de la Fundación Dharma Gaya, ¿no? Que luego se consolidó como, ¿no?, la que dirigió desde allí esta propuesta aquí en Cataluña a la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas. Entonces Daniel Millet Gil, que es un catalán que vive entre China y Hong Kong hace 30 años, ¿no? Se contactó a finales de los 2020 con Montse Castellà y Pepe Aponte, que entonces eran vicedirectora y presidente de la coordinadora, para presentar el proyecto. Entonces enseguida, ¿no?, hubo feeling, y de esta complicidad surgió este proyecto, ¿no? Que tras 2 años de mucho trabajo, porque es un equipo pequeño, ¿no?, los que estamos ahí, vio la luz en octubre de 2022, sí, y así surgió, ¿no? Entonces realmente es una iniciativa que va muy de la mano, ¿no?, entre las dos organizaciones, aunque la Fundación Dharma Gaya es también la patrocinadora oficial, ¿no?, desde la primera edición. I com és el procés, no?, de formar part d'aquesta iniciativa, no?, d'aquest festival que ja cada vegada s'està tornant més gran? Bueno, pues realmente, como te comentaba, somos un equipo muy pequeño, que trabajamos con mucha ilusión. Estamos al frente de este equipo directivo 4 mujeres, ¿no? Pero por supuesto colaboran otras, ¿no?, personas en otras áreas. Y entonces, claro, intentamos dividirnos el trabajo, pero es mucha dedicación realmente, ¿no? Porque aunque tenemos un formato pequeño de festival, ¿no?, es un festival que tiene 8 películas y 12 sesiones, ¿no? Entonces, el proceso de selección, o sea, no hay una temática establecida, el proceso de selección empieza con la asesoría de Gaetano Kazuo Maeda, que es el director ejecutivo de Buddhist Film Foundation, que es una organización internacional que desde 2003 organiza festivales budistas de cine por varios países del mundo, por varias ciudades, ¿no? Entonces él nos presenta, digamos, según unos criterios que le pasamos, películas, ¿no?, como posibles candidatas. Entonces, siguiendo unos criterios más o menos, procuramos que sean películas que reflejen no todas las tradiciones en la medida de lo posible, o buscar esa diversidad, que tenga en cuenta la equidad de género, sea en la dirección o en el protagonismo de las películas, y también que sean películas con calidad cinematográfica, ¿no? Porque la idea es acercar estos valores, ¿no?, que comentabas del budismo, pero también con historias que estén bien contadas, ¿no?, para que puedan transmitir este mensaje no solo por su significado, pero también con calidad, ¿no? Y normalmente los productores, los realizadores de estas películas, ¿qué orígenes tienen? Bueno, sobre todo son de países no españoles o no de habla hispana, ¿no? Entonces, pero en esta edición tenemos, por suerte, una producción de aquí, que es del gallego Luis Patiño, que se llama Samsara, ¿no?
Pero bueno, en esta tenemos dos películas butanesas. Tenemos una película Tukdam, que es de origen finlandés. Tenemos una que es la que inaugura el festival, que es ¿no? de origen americano, la Rosemary Rockcliffe. Tenemos también japonesa, ¿no? Producción japonesa. Y me parece que más o menos es esto, sí. ¿Y alguna tibetana? Tibetana en realidad está representada a través del documental del Dalai Lama, ¿no? Y estas dos películas butanesas, una es El monje y el rifle, y la otra es Un cerdo en el cruce. Entonces es de Bután, pero del budismo tibetano, ¿no? Entonces son películas, cada una en su línea, son muy interesantes. El monje y el rifle, particularmente, es de un joven butanés que ya fue nominado al Oscar en el 2022 con una película que se llamó Lunana, un yak en la escuela. No sé si la pudiste ver, muy interesante. Y entonces ahora ha venido con esta película que se llama un monje, ¿cómo es? The Monk and the Gun, ¿no? Un monje y el rifle, que tiene toques muy divertidos por un lado, pero trata un tema que también es muy significativo, que es el tema de las armas hoy en día, ¿no? Entonces, esto por un lado. La otra, Un cerdo en el cruce, ¿no? Es de un cineasta butanés que ya es muy conocido, que se llama Khyentse Norbu, que es también un maestro budista. Y él se dio a conocer sobre todo con la copa hace unos años. Y él empezó con Bertolucci, ¿no? a formarse. Y en esta producción que presentamos, somos el primer festival que aceptamos, digamos, o seleccionamos su película, porque él digamos, muestra con mucho orgullo en su cartel promocional que ha sido rechazado en los 30 festivales más importantes del mundo, ¿no? Porque, bueno, entonces algo que la gente normalmente esconde lo pone ahí de forma muy declarada. Y es muy interesante porque, no voy a hacer spoiler, pero bueno, la película de una manera un poco también casi surrealista muestra el concepto del bardo en el budismo, ¿no? Que es ese momento de transición entre la vida y la muerte. De acuerdo. Esa era otra pregunta que te tenía. Aparte que veo que ya hay coloquios, ¿no? Después de cada muestra. Exacto. Ese es realmente nuestro punto fuerte. Claro. Porque las películas ni son rabiosamente estrenos, aunque algunas sí, ni son totalmente hechas de producciones recientes, ¿no? Pero sí que buscamos que los temas que tratan las películas luego provocar una reflexión, ¿no? Y para ello invitamos pues a especialistas en las materias, ¿no? que tratan las películas. Entonces, por ejemplo, en Tukdam, que Tukdam es una película, es un documental también, que Tukdam es el nombre tibetano que se da a este, vamos a llamarle fenómeno, que se está estudiando científicamente, que es cuando los meditadores avanzados saben que se van a morir y consiguen morir meditando de forma consciente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consiguen estar así en esta, ¿no? en esta posición de meditación días e incluso semanas, ¿no? Y el cuerpo no se deteriora. Entonces, cientistas, ¿no? y neurocientíficos dirigidos por el Richard Davidson, que es bastante conocido, ¿no? por su trabajo en este sentido, están investigando allí en India con sus cablecitos y todo, ¿no? sus máquinas, qué pasa, ¿no? con esto que no tiene una explicación, ¿no? Entonces tras esta película habrá un coloquio muy interesante en el que participarán el doctor Manuel Sanz, que es bastante conocido porque es muy mediático, ¿no? y acaba de lanzar un libro que se llama La supraconciencia, la vida después de la vida, ¿no? Entonces él es un cardiólogo que durante su experiencia profesional ha podido ver cómo personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte luego le han contado sus experiencias
y él ha visto que esto, bueno, se repetía, ¿no? Tenía un patrón, ¿no? Entonces, empezó a investigar y él habla un poco de su conocimiento sobre esta materia, ¿no? Él no tiene duda de que esta supraconciencia existe, ¿no? Otro participante de este coloquio que es muy interesante es Alex Gómez Marín, que es un joven físico teórico, que yo diría que es un poco atípico, ¿no? Porque por un lado es investigador del CSIC, ¿no? Pero por otro, espera que me dé un poquito de agua. Él tuvo hace unos 3 o 4 años una experiencia cercana a la muerte. Y entonces, claro, él es un científico de base, ¿no? Pero claro, tampoco puede negar lo que le pasó y lo que él ha observado. Entonces, hoy en día, a partir de su base científica, él investiga qué pasa con la conciencia cuando el cerebro muere, ¿no? Entonces él también estará ahí en este debate, aunque estará online porque estará justamente en el Vaticano en este momento, y hará de moderador un budista de muchos años catalán que se llama Basili Llorca, que fue monje budista también, y tiene un librito que se llama La muerte según el budismo, o algo así, ahora no recuerdo bien el nombre. Entonces será de moderador, en fin, y este será el coloquio, vamos a decir, un poco estrella, ¿no? De acuerdo. Este que será el 24 Exacto. de octubre, ¿no? Recordamos que este festival se llevará a cabo del 23 de octubre al 27 en el Cinema Verdi Park. Exacto. Y normalmente a horas de la tarde, ¿no? A las 7:30. Esto en concreto empieza a las 6:30. Exacto. Y bueno, este tema, ¿no? Del cual hablas, obviamente puede interesar a todos, pero tal vez a los que sepan y sean más buscadores y tengan más conocimiento sobre el budismo, pues, irán, ¿no? A seguro. Pero, y las personas que se están acercando al budismo, que tienen curiosidad, ¿no? ¿Cuál de las películas documentales recomendarías tú, Fina? Es difícil porque cada una tiene su peculiaridad, ¿no? ¿Sí? Está la del Dalai Lama, que es muy interesante, está Thukdam. Hay una en que te invita a meterte en un monasterio de mujeres, ¿no? Monjas del sur de Corea, en un monasterio rural. ¿A qué quién es? Esta es, espera que se me va el nombre, en el Camí. Entonces, en realidad sí muestra lo que es la vida monástica y la disciplina, pero realmente el foco está en las 4 protagonistas, ¿no? Y sus conflictos, sus dudas y sus vivencias. O sea, que es muy humano también, ¿no? No es un festival que no se quiere convertir a nadie al budismo ni hacer proselitismo, ¿no? Sino acercar a unas realidades que están muy lejanas. Y es como hacer un viaje, ¿no? Cultural, ¿no? A tierras lejanas, pero que tocan temas que resuenan a cualquiera, ¿no? Viva donde viva, ¿no? Que son esto, el sufrimiento, las dudas, la búsqueda, ¿no? Y esta es otra de las películas interesantes. Otra también que es muy interesante se llama La Partida, y es un documental, pero tiene tintes un poco también muy realistas de película neorrealista, ¿no? Entonces es un monje que él era ex-punk, ¿no? Y se convirtió en monje zen en un monasterio allí en Japón. Y, dedica toda su práctica a intentar ayudar a las personas que se quieren suicidar, incluso a costa de su propia salud, ¿no? Entonces es muy interesante también. Luego está esta que te comentaba, el cerdo en el cruce, porque el cerdo en el budismo tibetano sobre todo significa la ignorancia, ¿no? Y entonces es toda una analogía en este sentido. Entonces trata de forma casi divertida un tema profundo, ¿no? Un concepto profundo del budismo. ¿Qué más hay por aquí que te puedo contar? Zen per no res. Es también muy interesante, es un documental en el que muestra, la experiencia de una actriz y bailarina que se llama Sabine Timoteo, es real, que se va a hacer un retiro en un monasterio zen japonés durante 3 estaciones del año, ¿no? Entonces ella no tenía experiencia ninguna, ¿no?
y se ve como todo el proceso. Es muy zen en el sentido de los silencios, no hay casi diálogos, y tiene una banda sonora muy bonita, pero es eso, lo que muestra realmente, además de la disciplina y tal, son, digamos, lo humano, ¿no? De cómo Sabine vive esa experiencia, ¿no? Cómo entra y cómo sale, ¿no? Esta es otra. ¿Qué otra película? Samsara, que te comentaba antes, que del gallego Lois Patiño. Es también es interesante porque él utiliza como hilo conductor de la película el libro tibetano de los muertos, ¿no? Y esto empieza en Laos, ¿no? Entonces, con unas imágenes bellísimas. Y no voy a hacer spoiler, pero hay un momento en el que se invita a cerrar los ojos, ¿no? Y a participar de la película de otra manera. Esa también es muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. I a nivell de públic, doncs en les altres edicions com ha anat? No, muy bien, muy bien. En el 22 tuvimos todos los días localidades agotadas, sí. Entonces, claro, esto ya nos dio como un feedback, ¿no? De que estábamos en el buen camino. Porque, claro, el público budista ya lo tenemos, ¿no? Es el potencial. Pero también es cierto que el budismo va creciendo y tiene una gran aceptación, ya no tanto como, ya no diría religión, sino como filosofía, ¿no? Entonces, incluso hay datos, como por ejemplo que hay, solo en Cataluña hay como 80.000 que se digamos, reconocen budistas, hay como 240.000 que simpatizan con el budismo y hay como unos 40 centros de práctica solo en Cataluña, ¿no? Entonces ese público potencial ahí está. Pero también hay mucha gente que tiene curiosidad, ¿no? Que quiere buscar algo, quiere aprender algo, ¿no? Y luego hay gente que, no sé, que le gusta el cine y busca cine temático, ¿no? De calidad. Entonces yo diría que nuestra idea es llegar al público en general, ¿no? Porque estos valores que son budistas pero son universales, ¿no? Se intenta transmitir como unas herramientas de autoconocimiento, ¿no? Con un objetivo de cambios positivos, ¿no? No solo en la persona, sinó en lo colectivo. Eso és un poco el enfoque, no? Sí, justament et volia plantejar això, perquè jo crec, perquè ho veig, no? La gent que m'envolta, etc., que estan abocades a aquesta curiositat, no? I veuen el budisme no com una religió, sinó doncs, com una filosofia que dona eines, no? Tal com lo expliques tu. I no sé si és molt osat dir que el budisme està de moda, perquè jo, per exemple, a mi m'agrada molt escoltar a la Marrinche, sí. que a través de la seva web de Paramita, que exactament et dona això, no? Et dona eines, no? Des d'una pau, des d'una veu, i realment doncs té sentit que aquest festival, no? Ja sigui necessari, ja sigui un èxit, no? I ja les localitats estiguin, bueno, ara no sabem si estan esgotades, però algunas quasi, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, Tukdam, por ejemplo, que te comentaba, ya no quedan casi entradas. Ah, sí, mira. Sí, o sea que aún tenemos 2 semanas por delante, así que confiamos en que sí esto ocurra. Si el budismo está de moda, sí, es verdad, pero esto de estar de moda tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Entonces, lo que buscamos con este festival es acercar temas que sean auténticos, ¿no? Que no sea poner el Buda en el jardín, claro, o el mindfulness solo, ¿no? ¿Me entiendes? Es un poco que a través de una forma entretenida y visualmente agradable se conozcan diferentes tradiciones, ¿no? Porque tenemos la japonesa, la tibetana, la coreana, en fin. Y que cada una tiene su forma también, ¿no? Bueno, i es tracta temàtiques que ara estan com molt, no? Exacte. Com tot el tema relacionat amb l'amor,
no? Representa que després d'aquesta aturada que va tenir el món, no? La gent va començar a replantejar-se la vida d'una altra manera, no? Per això dic que aquesta filosofia, no? S'ha posat una mica sobre la taula, no? Més que posar-se de moda, però, doncs, i per què creus que és tan interessant, no? Portar aquestes temàtiques finals? Sí, sobretot la idea es que si la gente está en búsqueda de algo y que quiere, no sé, disfrutar, pero al mismo tiempo que le lleguen información, ¿no? Que le sea práctica, esta es la idea, ¿no? Un poco, porque lo que mostramos ahí atraviesa todas las tradiciones, pero también son valores que están ahí, ¿no? Como el sufrimiento, el amor, ¿no? El miedo, ¿no? La aceptación o el miedo a la muerte, en fin, es un poco que son temas que están ahí, que todos, ¿no? Que están un poco buscando, pueden encontrar en este festival algunas respuestas. Bé, Fina, no sé si hi ha algun tema que vulguis parlar, del que no t'he preguntat, que toqui directament al festival. Sí. Perfecte, doncs pues, moltíssimes gràcies. A tu per convidar-me. Gràcies a tu per informar-nos. Esperem que tingui llarga vida el festival, no? Exacte. I que podem trobar-nos per properes edicions. I moltíssimes gràcies. A tu, gràcies.